Bien, comenzaremos con un tema nuevo, equilibrio heterogéneo, y para esto vamos a empezar a definir qué es un sistema heterogéneo. Cuando un soluto se disuelve en un solvente, vamos a tener una solución que, si todo se encuentra en una sola fase, como ya vimos, era un sistema homogéneo. En este caso, el soluto se disuelve en el solvente, pero se van a encontrar en distintas fases. Podemos tener distintos componentes, distintas fases, y a su vez, en cada una de las fases, el sistema sigue siendo homogéneo. Nos vamos a centrar en este momento en los sistemas que son heterogéneos, es decir, aquellos solutos que son de más difícil disolución en los solventes. Vamos a también aplicar un concepto muy importante, que es la solubilidad. En este sistema la solubilidad es la máxima cantidad de ese soluto que va a disolverse en el solvente a una temperatura determinada, teniendo en cuenta que si aumentamos la temperatura, la disolución será mayor. El solvente va a tener mayor capacidad de disolver al soluto. Entonces, la aplicación de la temperatura tiene que ser a una determinada temperatura, que por lo general es 25 grados centígrados, como establecen todas las tablas de las constantes de solubilidad. Y vamos a obtener una solución que es saturada. ¿Para qué vamos a aplicar esta solubilidad o este concepto de solubilidad para compuestos que tengan poca solubilidad, es decir, menor a 0,02 moles por litro? Y si observamos la curva de solubilidad, vamos a estar trabajando en el equilibrio en una solución saturada a una determinada temperatura. Volviendo a recordar que si aumentamos la temperatura, la solubilidad va a aumentar, y obviamente que no estamos en las condiciones que necesitamos para aplicar este concepto de solubilidad de electrolitos poco solubles. Entonces, por debajo de esta curva tendremos mayor cantidad de solvente que soluto, y por encima de esta curva vamos a tener una solución que está sobresaturada y en algún momento precipitará. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esta observación de electrolitos que están en soluciones saturadas, quiere decir que están en el equilibrio soluto y solvente a una determinada temperatura. Si yo tengo, por ejemplo, un yoduro de potasio en estado acuoso y lo combino, lo hago reaccionar con nitrato de plomo en un también sistema acuoso, voy a tener como resultado un yoduro de plomo que va a ser sólido, porque la combinación de estos dos compuestos, de estos dos reactivos, me van a dar un producto que es muy poco soluble. Es el yoduro de potasio que a una determinada temperatura, si bien está en el equilibrio, se obtiene como una solución electrolito poco soluble, que es el yoduro de potasio. Aparece un concepto que es el producto de solubilidad. Si yo tengo en el equilibrio este compuesto, como vimos recién, por ejemplo, el yoduro de potasio en estado sólido, y lo ionizara, es decir, que lo separara A y B en el ion A y en el ion B, el producto de solubilidad, o la ley del producto de solubilidad, o simplemente como lo vamos a definir, KPS, constante del producto de solubilidad, se define como el producto de las concentraciones molares de los iones elevado al coeficiente estequiométrico correspondiente cuando se encuentran en el equilibrio. Esta constante, como vimos recién en equilibrio homogéneo, cuando vimos anteriormente en equilibrio homogéneo, si nosotros lo dividiéramos por esta parte que sería supuestamente los reactivos, quedaría transformada en la ley de acción de masas. Pero como estamos con electrolitos poco solubles y este es un compuesto que está en estado sólido en el equilibrio y permanece constante, como vimos recién en el yoduro de plomo, que es un sólido precipitado amarillo y permanece así
en el equilibrio a esa temperatura, no se pone en el denominador porque es constante. Entonces se va a definir directamente Kps, el producto de las concentraciones molares de los iones, elevado al coeficiente estequiométrico correspondiente. Tendremos limitaciones. ¿Se va a aplicar cuándo? Para soluciones diluidas, es decir, concentraciones menores a 1 molar, soluciones saturadas, que es en la máxima capacidad de soluto que se puede disolver en el solvente a una temperatura determinada. Y se van a mantener esos electrolitos poco solubles. Quiere decir que la solubilidad que van a tener en el solvente será menor a 0,02 molar. Aquellos compuestos que cumplan con estas condiciones se le puede aplicar Kps o la ley del producto de solubilidad. Ahora, ¿cuáles son los electrolitos poco solubles? Vamos a ver primero aquellos que son solubles en agua, ¿sí? La regla de solubilidad, veremos primero los solubles, serán todos los nitratos, los cloruros, todos, exceptuando plata, mercurioso y plomo, bromuro, todos son solubles, a excepción de la plata, mercurioso, mercúrico y plomo. Yoduro, todos son solubles, exceptuando plata, mercurioso, mercúrico y plomo, como lo pudimos ver recién en la descripción fotográfica. Los sulfatos, todos son solubles, a excepción del calcio, estroncio, bario y plomo. Es decir, que todas estas excepciones son electrolitos poco solubles, tienen Kps o constante del producto de solubilidad y tienen una solubilidad menor a 0,02 molar a una temperatura determinada. ¿Cuáles son insolubles? Sulfuro, carbonato, cromato, fosfato, todos son insolubles a excepción de aquellos que estén combinados con los metales alcalinos o el catión amonio. Los oxidrilos, todos son insolubles a excepción de los que estén combinados con los elementos del grupo 1, el hidróxido de bario, el estroncio y de calcio. También algunas sales básicas donde el hidróxido forme parte de ellas.